Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Este retiro tiene la peculiaridad de que estamos haciéndolo justo antes, en la semana anterior a la Semana Santa. Por lo tanto, toda la predicación, a mí me toca predicarlo 3 veces. Lo prediqué 4, el lunes, el martes, hoy y el sábado. Procuro dar distintas meditaciones que por ahí no las escuchan todos, pero bueno, son alrededor de lo que vamos a revivir solemnemente a partir del domingo, como cada año hacemos los cristianos, para celebrar el misterio de nuestra fe, que en realidad y en rigor de verdad se celebra todos los días, porque la misa es la celebración del misterio de nuestra fe, del misterio pascual. Pero todos los años lo hacemos de un modo solemne, de un modo extenso, de un modo importante, para que realmente, podemos decir así, modifique nuestras vidas, es decir, para que cada año nos volvamos a convertir al Señor, para que cada año tengamos una oportunidad más profunda, más larga de corregir el rumbo, de volver a Él, ¿no? Para hoy, en concreto, en esta primera meditación, quería proponerte que rezáramos, siguiendo el relato de la Pasión de Mateo, rezáramos sobre nuestras debilidades. La primera debilidad que aparece es la debilidad de Judas. Y no tenemos que correr un riesgo, que es el de pensar que nosotros con Judas no tenemos nada que ver, porque no traicionamos al Señor, no lo queremos traicionar. Yo te diría que lo primero que tenemos que mirar de Judas es que Judas fue uno de los 12 elegidos por Jesús. Y darnos cuenta que nosotros también tenemos una elección de Dios por nuestro bautismo, y si querés, por sobre esa, tenemos una elección que supone todo lo que Dios nos ha regalado a lo largo de nuestra vida, y que de algún modo, si querés, podemos ponerla como punto culminante. Mira, hoy y ahora estoy aquí en una capilla haciendo un rato de retiro. De los 44, no sé cuántos millones de argentinos que somos, hoy son pocos los que están rezando a esta hora. ¿Cuántos pueden ser? ¿Un par de miles? ¿5.000? Supongamos que en toda la Argentina haya 5.000 personas rezando. Ahora, bueno, nosotros estamos entre ellos. Somos de los elegidos, como había sido elegido Judas. Y entonces te voy a leer lo que dice uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Jesús, te pedimos que ninguno de los aquí presentes, que ninguno de los que, como decíamos recién, está rezando en este país o en el mundo en este momento, que en realidad ninguno de los que creen en vos te traicione, pero que para que no te traicionemos, seamos verdaderamente conscientes que somos perfectamente capaces de hacerlo. Que a pesar de ser elegidos, podemos darte vuelta la cara en cualquier momento, porque realmente somos débiles como Judas. La historia de Judas, como ya sabés, no es que empezó
ahora, en este momento, ¿no?, de la traición. Judas siguió a Jesús porque Jesús lo convocó, lo llamó, incluso porque, según dicen los que saben, era un hombre celoso, era de los que querían vivir bien la fe de los judíos, y se sintió atraído por el mensaje de Jesús, pero evidentemente tenía algunas diferencias con Jesús y quería que las cosas fueran de otra manera, de una manera tal vez más radical, por un lado. Y por otro lado, también sabemos que, porque después lo dice San Juan durante el relato de la última cena, que también se dejó tentar por las riquezas, porque sacaba, era el encargado de la bolsa común, era el encargado del dinero en el grupo de los apóstoles, y sacaba, robaba de allí. Bueno, Señor, que aprendamos que aún siendo unos privilegiados, que aún habiendo tenido tantas caricias, tantas delicadezas con nosotros de tu parte, nosotros podemos darte la espalda y entonces te pedimos que no sea así. Incluso te pedimos perdón por las veces que ya te hemos dado la espalda, porque en este momento se nos vienen a la cabeza momentos en los que hemos transado, ¿no? La tranza. Qué terrible que es la tranza. Esa palabra que describe muy bien, dice, bueno, no pasa nada, lo arreglamos entre nosotros, está todo bien, ¿no? Perdóname que hasta me sale un poco el tono, pero es a veces como se nos presenta la tentación, ¿viste? Con subterfugios para engañarnos. Fíjate que un poco más adelante, el mismo Mateo cuenta que cuando ya estaban a la mesa, Jesús mismo les dijo, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Y fíjate, es natural lo que dice a continuación. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno, ¿seré yo, Señor? De alguna manera todos reconocen que bueno, que tal vez efectivamente no están tan seguros de que no lo iban a hacer. Un rato más tarde, o en esa misma comida, según relata San Juan, Pedro no se quiso dejar lavar los pies por Jesús. Y juró después también Pedro que no lo iba a abandonar. Y cometió por dos veces, digamos así, el pecado de ser un bocas, como dicen en España, dicen un bocas es el que se va de lengua, el que declara mucho pero después no cumple, ¿verdad? Bueno, Jesús le respondió, el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese es el que me va a entregar. Y entonces Judas, como queriendo ocultarse, le preguntó, ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús, tú lo has dicho. Te insisto, nosotros digámosle al Señor que no queremos traicionarlo, pero digámosle también, Señor, como no me conozco capaz de hacerlo, te pido que me preserves, te pido que me ayudes a serte fiel, te pido que me hagas humilde, te pido que no me hagas tan celoso que al final pretenda yo dictaminar a los demás e incluso a veces a vos mismo cómo tendrías que hacer las cosas. ¿Viste? Cuando le decimos a Dios cómo puede ser, hay mucha gente que dice, no, yo no creo en Dios porque hay demasiada injusticia en este mundo, ¿no? Y si Dios permite tanta injusticia, bueno, ya no quiero saber más nada con ese Dios en el que ustedes creen, ¿no? Bueno, por ahí no nos pasa de ese modo, pero también nosotros a veces pretendemos que Dios haga las cosas a nuestro modo de entender, ¿verdad? Bueno, no, tampoco eso. Esa es una debilidad, eso es soberbia, eso es creer que sabemos más que Dios.
Eso es una de las debilidades que tuvo Judas. Y te insisto, la otra, bueno, la del excesivo gusto por el dinero. Tal vez, mirá, hasta Judas pensaba que él le podía dar un mejor destino al dinero. No sabemos. Pero bueno, poniendo la imaginación, y nosotros tenemos que decir, mirá, deja que en nuestra vida el que marque el destino de las cosas que suceden sea Dios. Que además, como sabemos, no lo hace ni de un modo despótico, ni lo hace tan directamente, sino que lo hace respetando las leyes que Él mismo puso, las leyes que Él puso en la naturaleza y que Él puso en el hombre, es decir, respetando nuestras decisiones y las consecuencias de esas decisiones. Es verdad, a veces que uno no sabe por qué, de entre tantas decisiones humanas, la mayor parte de las veces, no sabemos por qué es que a mí me toca esto, por qué tiene que sufrir esta persona, por qué esta otra se tiene que enfermar, por qué a esta otra le va bien, por qué está lo otro y por qué está aquello, ¿no? Muy bien. Dios respeta las consecuencias de nuestras decisiones y las decisiones de todos los hombres. Que nosotros aceptemos eso, que no queramos forzarle la mano a Dios. Continúa el relato de la pasión con la institución de la Eucaristía y después de eso cuenta Mateo que salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo, esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí. Aquí viene lo que te decía hace un momento de Pedro, porque Pedro responde, aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré, jamás, yo no me escandalizaré, jamás. Jesús le respondió, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Bueno, ya te lo decía recién, no seamos tan gallitos de hablar mucho y después resulta que hacemos poco. Pidámosle al Señor la humildad de hacer lo que debemos hacer, que lo sabemos en el corazón, porque el Señor nos lo dice, nos lo sopla en la intimidad del corazón. Que seamos generosos con Él, que nos entreguemos a los demás, en vez de estar declamando tanto que esto, que lo otro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Volvió a repetir, a pesar de que Jesús le había dicho que lo iba a negar 3 veces, volvió a repetir Pedro. ¿No te reconoces vos así? Yo te pido perdón, Jesús, porque sí, me reconozco, declarando, y después teniendo que ir a confesarme para pedirte perdón. Y el Evangelio dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. No fue solo Pedro, como si de este grupo que estamos aquí rezando esta tarde, uno pudiera decir, bueno, no, acá hay uno, por el número que somos, y hay 1 o 2 que se van a ir de boca, pero los demás no, los demás vamos a estar en orden. No, todos dijeron lo mismo. Cuando llegaron al Monte de los Olivos, ya sabés que Jesús les pidió a todos que rezaran con Él, que se mantuvieran velando, y se llevó a 3 de ellos, a Pedro, a Santiago y a Juan, a los predilectos, con Él. Y les insistió que velen. Y se alejó un poco más y empezó a rezar. Y ya te acordás que cuenta el Evangelio que tuvo que venir, que volvió, más que tuvo que venir, que volvió a buscarlos. Y los encontró durmiendo. Después volvió contra sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro, ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación. Entre nuestras debilidades, Señor, te reconocemos que somos pocos rezadores. Te pedimos
perdón, porque no rezamos lo que esperás de nosotros. Es decir, no hablamos con vos lo que nos hace falta para serte fieles. Nos quedamos dormidos. Postergamos nuestra oración pensando que tenemos muchas cosas para hacer, que podemos rezar mañana o en otro momento. Perdón, Señor, porque como Pedro, como Santiago y como Juan y como los otros, nos dormimos. No queremos ya dormir. Estén prevenidos porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío. Bueno, ya sabéis la oración de Jesús. No es esto lo que quería yo hoy meditar, sino las debilidades nuestras. Pero Jesús en su humanidad también podemos pensar que tiene la debilidad de pedirle al Señor si puede ser de no sufrir. ¿Hasta qué punto es real que Jesús es verdadero hombre? Porque los hombres no queremos sufrir. Es verdad que por estar unido a la divinidad de Jesús y por ser su humanidad purísima, santísima, la oración concluye: pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Qué bueno que le digamos ahora: Jesús, que nunca se haga mi voluntad sino la tuya, que esté siempre dispuesto a pasar por lo que la vida me ponga por delante y que lo haga abrazado a vos, que lo haga confiando en tu fortaleza y no en la mía, que lo haga llevado en tus brazos, o sea, dejándome llevar por vos y no pretendiendo que yo puedo solo, porque en realidad nunca puedo, nada. Como sigue diciendo el Evangelio, al regresar los encontró otra vez durmiendo, no pudieron de vuelta, les acababa de decir. Y dice simplemente el Evangelio que sus ojos se cerraban por el sueño. Señor, te pido perdón por el sueño. Qué horrible. Pero ¿sabes qué? Qué real. Qué real, ¿no es cierto? Yo por lo menos reconozco, te voy a contar algo muy personal, pero cuando llega un momento de la noche, se me bajan las persianas y no puedo más nada. Si durante el día postergué algo y postergué al Señor, ya no puedo salvar nada. No posterguemos al Señor, porque después nos dormimos. A continuación llega la turba que venía a prender a Jesús y también se notan allí algunas debilidades de los discípulos, que están bastante vinculadas con las que venimos rezando, porque como te acordás, al principio ellos es como que vuelven a pecar de orgullosos. No habían podido rezar, pero ahora es como que se hacen los valientes, ¿verdad? Se hacen los valientes. En concreto, uno de los que estaba con Jesús sacó su espada, ya sabemos que fue Pedro, e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Supongo que habrás visto la película de la Pasión y de paso te recomiendo que en estos días, si te es posible, la vuelvas a ver, porque ayuda mucho a rezar. Fue todo un momento, como es natural, muy confuso, un momento de oscuridad, de tinieblas, de poca luz, un momento donde hubo empujones, golpes, miedos, gritos, donde evidentemente el demonio estaba presente. Y así todo Jesús procura sembrar la paz y los apóstoles están desconcertados, como nosotros que a veces nos creemos muy inteligentes y en realidad lo único que hacemos es aportar confusión. Perdón, Señor, porque a veces aporto confusión.
Jesús, en cambio, después de calmar a Pedro y decirle que guarde su espada, supongo que después de haber esperado un poquito de tiempo para que todos se calmen, les dice: ¿soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Fíjate la debilidad de los que vienen a aprenderlo, ¿no? No tienen argumento. ¿Qué hacen a esa hora de la noche? Nosotros tenemos que reconocer que hay oportunidades en las que nos pasa algo semejante a esto, ¿verdad? En otros momentos teníamos la posibilidad de hacer un bien y no lo hicimos, o teníamos la posibilidad de evitar algo malo y no fuimos capaces. Y resulta que ahora, en un momento ridículo, de una manera absurda, cuando no hay ningún motivo para actuar de la manera que en otro momento deberíamos haber actuado, o podríamos, en este caso, podríamos haber actuado, todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. ¿Qué hacen ahora? ¿Qué es esto? Todos los días nosotros podemos hacer cosas buenas. Evidentemente, atrapar a Jesús o detener a Jesús no era una cosa buena, pero pensémoslo así. Todos los días nosotros podemos hacer cosas buenas y no las hacemos. Pero todos los discípulos a continuación lo abandonaron y huyeron. San Juan cuenta en su Evangelio que él lo siguió de lejos, y como lo quisieron atrapar porque se dieron cuenta que era uno de ellos, tuvo que abandonar su ropa y lo siguió así todo medio desnudo. No sé cómo habrá conseguido algo más para después entrar en la casa del sumo sacerdote, ¿te acordás? Lo llevaron a Jesús ante el Sanedrín. Fíjate la debilidad de los hombres que ahí en la noche habían dado órdenes, los mismos que habían pretendido que el prendimiento de Jesús no fuera durante la Pascua, lo ordenaron durante la Pascua. Señor, que nosotros nos demos cuenta, te pido perdón, de que muchas veces tomamos una decisión y después la cambiamos sin darnos cuenta casi. La cambiamos al contrario de cómo habíamos previsto hacer las cosas bien. En estos tipos estaban haciendo algo malo, pero querían hacerlo, entre comillas, bien, de acuerdo a sus conveniencias, ¿no? Pero lo que te quiero subrayar es que no somos coherentes con lo que decidimos. Y entonces se levantan en el medio de la noche para juntarse y para darle un aire de judicialidad, de justicia, de que se está llevando adelante un proceso que corresponde. Entre gatos y medianoche no corresponde nada, ¿verdad? Bueno, sin embargo así lo hicieron y empezaron a traer testigos falsos que no concordaban entre sí. Y nosotros a veces, ahora ponerlo en presente, nos damos justificaciones. No, que hoy no voy a poder ir a misa porque me llegó gente de visita. Mira, en realidad no vas a ir a misa porque no previste las cosas bien. Y pedirle perdón al Señor de verdad porque lo estás postergando. Porque preferiste, tu comodidad. Bueno, pues no es tan grave. Se levanta otra voz, ¿no? Del fondo de no se sabe qué parte de la conciencia. Bueno, pero no es tan grave. ¿Cómo que no es tan grave? El Señor ha dado todo por nosotros y lo vamos a postergar así sin tener cuidado, y encima vamos a pensar que no, solo los fanáticos van a misa todos los domingos. Terrible, ¿no? O incluso si tenías el propósito, a veces tenemos buenos propósitos y también los dejamos de vivir por pereza, por debilidad. Pidámosle perdón al Señor. Bueno, estos hombres
del Sanedrín hicieron todo mal. Lo que querían hacer mal, de una manera, entre comillas, bien hecha a sus ojos, a sus terribles ojos, también lo hicieron mal. En ese mismo contexto, Pedro niega a Jesús. San Juan, ¿te acordás? Cuenta que lo hizo entrar en el palacio del sumo sacerdote, pero, como lo cuenta Mateo, mientras estaba en el patio, una sirvienta se le acercó y le preguntó: «¿Tú también estabas con Jesús, el Galileo?». Pero él lo negó delante de todos diciendo: «No sé lo que quieres decir». Y medio que se iba, ¿no? Porque dice, al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y le dijo a los que estaban allí: «Este es uno de los que acompañaban a Jesús, el Nazareno». Y nuevamente Pedro negó con juramento: «Yo no conozco a ese hombre». Se ve que no terminó de salir, que se daba cuenta que estaba negándolo y entonces no se atrevió a irse del todo. Y un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: «Seguro que tú también eres uno de ellos, hasta tu acento te traiciona». Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo. «Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces», le había dicho Jesús, como leímos hace un momento. Pedro recordó las palabras de Jesús. Aquí, por suerte, gracias Señor, y con esto vamos a estar redondeando la primera meditación de las debilidades, de nuestras debilidades. Aquí tenemos la esperanza, porque Pedro recordó las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho. Tal como aparece en la película de la Pasión, como dice otro de los evangelistas, se cruzó con la mirada de Jesús. Y esa mirada paciente, esa mirada amorosa, esa mirada que no lo condenaba, sino que lo animaba a volver, le dio la suficiente gracia, digamos así, fortaleza que necesitaba para salir afuera y llorar amargamente. Llorar amargamente su pecado, que es lo que nosotros te pedimos, Señor. Que lloremos nuestras debilidades, que lloremos nuestro orgullo, que lloremos nuestra incoherencia, que lloremos nuestra falta de fidelidad, nuestra falta de amor, nuestro egoísmo, que lloremos nuestra falta de oración y que te pidamos, no desesperadamente, pero sí, esta palabra amargamente quiere decir que te pidamos con sinceridad que ya no lo volvamos a hacer y que nos des el don de llorar amargamente todas las veces que haga falta. No con la amargura mala, sino con la amargura del que quiere ser abrazado por vos, ser besado por vos, para volver a sentir que puede, porque es sostenido por los brazos de su Padre. Madre Santa, te pedimos que nos ayudes, vos que también estás siempre junto a Jesús, vos que nunca te dejaste llevar por debilidades, te pedimos que nos ayudes a ser fieles a tu Hijo Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.